Durante todos los años de hegemonía del modelo neoliberal, nos han gobernado con los promedios, compañeros, ¿no? Y aquí valga recordar a Nicanor Parra cuando decía: si alguien tiene 2 marraquetas y alguien no tiene ninguna, el promedio igual es 1 per cápita, pero hay uno que no tiene nada. Quizás la diferencia fundamental de nuestro programa sea que no vamos a gobernar con los promedios, porque los promedios ayudan a mentir con elegancia. Un verdadero terremoto mediático se desató el pasado 16 de junio, tras el lanzamiento del programa de gobierno del candidato presidencial Daniel Jadue del Partido Comunista, el cual fue difundido a través de diferentes redes sociales y titulado como Programa de un gobierno para un Chile digno, verde, soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario. Y en este documento de 206 páginas se detallan distintas propuestas en donde destacan grandes reformas estructurales, tales como crear un nuevo sistema de seguridad social a través de un modelo de reparto corregido, subiendo la cotización al 18% en forma tripartita, que iría a un Fondo Nacional de Pensiones, donde participaría el Estado, el empresario y el trabajador, basado en la propuesta de la OIT, donde las AFP no cumplirían ningún rol y además permitiría el retiro del 100% de los actuales fondos de pensiones. De esta forma, el nuevo modelo ofrecería una pensión básica universal equivalente al 75% del sueldo mínimo, financiado por impuestos generales, y también existiría un sistema de solidaridad intergeneracional, que se financiaría con las cotizaciones y su función sería entregar pensiones a los actuales jubilados, pero además financiarían un fondo de ahorro colectivo para pagar futuras pensiones. El Fondo de Ahorro Colectivo, por otro lado, llevaría un registro de los aportes realizados por quienes trabajan, dando derechos sobre lo recaudado al momento de jubilar. También el programa promete refundar a las policías, subir gradualmente el salario mínimo hasta, escucha bien, unos 567.000 pesos al término de su mandato, entregando un subsidio a las pymes para llegar a ese monto. También se buscaría garantizar un sueldo mensual al trabajo doméstico, legalizar la marihuana, implementar un impuesto permanente a los superricos, recuperar el agua, aprobar un pre y postnatal obligatorio para madres y padres, rebajar la jornada laboral a 40 horas semanales y posteriormente hasta 36 horas semanales, llevar al plano nacional los proyectos populares que se han implementado en Recoleta, como la inmobiliaria popular, las farmacias populares, etc., implementar medidas contra la evasión y la elusión, entre muchas otras medidas. Sin embargo, uno de los puntos que más llama la atención de este programa, considerando que proviene del Partido Comunista, es que aparentemente no habría ninguna ola estatizadora ni programas de expropiación, ya que las reformas tienen más bien un tinte socialdemócrata y para nada socialista. No obstante, a pesar de ello, no tardaron en aparecer las primeras críticas a las propuestas, ya que para financiarlas se requeriría aumentar la recaudación tributaria entre más ni menos que 8 y 10 puntos de PIB si llegara al sillón presidencial, además de otras medidas. ¿Cuáles son las medidas reactivadoras de la economía del programa de Jadue? Ninguna. ¿Cuánto empleo va a crear el programa de Jadue? ¿Y cómo va a combatir el narcotráfico y la delincuencia? ¿Legalizando la marihuana? Lo que se produce es la fuga de capitales hacia otros países. La obsesión por subir impuestos sin pedirle controlar el gasto irresponsable muchas veces del Estado y mal hecho, no es solo una mala medida, sino que parece ser un pozo sin fondo. Pero ¿realmente será viable el programa de Daniel Jadue en un país como el nuestro? ¿Cómo podría aumentar la recaudación sin espantar la inversión privada? Ponte cómodo que te lo contamos aquí, en Un Enfoque Crítico. Pero primero que todo quisiera agradecer el apoyo de mis primeros 1000 suscriptores, ya que sin ustedes nada de esto sería posible. Así que si te gusta este video no olvides darle un buen like y suscribirte para que este canal siga creciendo, y así puedas estar al tanto de nuevos contenidos. Y sin más preámbulos, comencemos. Según declara el mismo Daniel Jadue, el costo total del programa está evaluado en 11,2 puntos del PIB, es decir, que si tomamos como referencia el Producto Interno Bruto del año 2020, que a todo esto no fue un buen año debido a la pandemia, donde el monto alcanzado fue de unos 252.000 millones de dólares, esto significaría que los 11,2 puntos del PIB que cuesta el programa serían equivalentes a aproximadamente unos 28.000 millones de dólares. Lo que es una cifra enorme, ya que buscarían financiar dos ejes centrales que son realmente caros. Primero, se buscaría asegurar derechos sociales universales, como en el caso de una pensión básica universal equivalente al 75% del sueldo mínimo, avanzar hacia un sistema de salud universal y ampliar la gratuidad para estudiantes de educación superior técnica y profesional estatal al 100%, entre otras medidas. Mientras que el segundo eje se enfocaría en financiar la transformación productiva,
aumentando, por ejemplo, el financiamiento de investigación más desarrollo de un 1 a un 1,5%, que permitiría ampliar la matriz productiva y el desarrollo tecnológico del país, para dejar de ser finalmente un país principalmente extractivista. Pero ahora te preguntarás, ¿cómo sería posible financiar un gasto tan elevado? Y es aquí donde el programa menciona diferentes medidas, proponiendo una reforma tributaria sin precedentes en los últimos 30 años en Chile, que buscaría recaudar entre 8 y 10 puntos del PIB. Y frente a este anuncio nos hicieron esperar diferentes críticas, como la del consultor y ex asesor económico de Alejandro Guiller, Luis Eduardo Escobar, o el ex ministro de Hacienda Nicolás Eizaguirre, señalando que aumentar 10 puntos del PIB en 4 años era prácticamente demencial. Sin embargo, hay que considerar de todos modos que actualmente la tasa de recaudación tributaria en Chile es la tercera más baja de los 38 países de la OCDE, alcanzando tan solo un 20,7% del PIB en el año 2018, mientras que el promedio se sitúa en 33,9%, es decir, más de 13 puntos de diferencia. El programa de Daniel Jadue entonces toma ese dato como argumento a favor de su reforma tributaria, que contaría con 5 pilares. 1. Cambios al impuesto a la renta. 2. Reducción de las exenciones y privilegios tributarios. 3. Royalty a la gran minería del cobre. 4. Impuestos patrimoniales a los superricos. Y 5. Combate a la evasión y la elusión. El primer punto es súper relevante porque en la actualidad los ricos pagan efectivamente en forma proporcional muchos menos impuestos. Y de hecho Chile es uno de los pocos países en el mundo que tienen un sistema tributario integrado. Y si no sabes qué significa esto, te lo explicaré lo más resumidamente posible. En gran parte del mundo el Estado cobra impuestos a las empresas desde las utilidades generadas, mientras que en forma separada sus dueños pagan impuestos personales por los ingresos que derivan de sus empresas. Y aquí encontramos países capitalistas como Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, etc. Es decir, que no estamos hablando de países socialistas, y se les conoce como sistemas tributarios desintegrados, ya que los impuestos cobrados a las empresas y a sus dueños se pagan en forma independiente una de la otra. Sin embargo, en nuestro país, actualmente las empresas tienen un sistema semi-integrado, lo que significa que, cuando se les cobra el 27% de los impuestos de primera categoría a las utilidades o ganancias de una empresa, sus dueños tributan o pagan al Estado mucho menos como personas naturales, ya que se reconoce que los dueños ya pagaron impuestos a través de sus empresas, por lo que se les devuelve como crédito en su tributación hasta el 65% de lo que la empresa pagó. En este sentido, el programa de Daniel Jadue propone desintegrar el impuesto a la renta de las grandes empresas, separando el impuesto corporativo de la tributación de los dueños o socios, mientras que las pymes mantendrían el actual sistema tributario. Por otro lado, también aumentarán los impuestos de aquellas personas que ganen más de 4.600.000 pesos mensuales, es decir, que afectará al 1,5% de las personas más ricas de este país. Ahora, respecto a la reducción de las exenciones y privilegios tributarios, se eliminará la exención a las ganancias de capital en instrumentos bursátiles, o en otras palabras, los accionistas deberán pagar impuestos con sus ganancias en la bolsa. También se eliminaría el régimen de renta presunta, se eliminaría la exención del pago de impuestos de primera categoría a los fondos de inversión privados, como también se eliminarían los beneficios asociados al diésel, entre otras medidas. El tercer pilar tiene relación con la eliminación del actual impuesto específico a la gran minería que se cobra sobre las utilidades de las empresas y se reemplazaría por un royalty que se cobrará a las ventas totales de las mineras, tal como se hace en la mayor parte del mundo. Este impuesto sería variable dependiendo del precio del cobre, por lo que se recaudaría más en momentos en que el precio del cobre sea más alto. Y es aquí donde también caen las principales críticas, es decir, hasta qué punto se podría aumentar los impuestos a las mineras sin que se refleje demasiado, por ejemplo, en el precio de los cátodos o el concentrado de cobre producidos en Chile, que son los principales productos que se exportan desde nuestro país, para no perder competitividad con otros países como Perú o Canadá. Ajá. Yo creo que la justificación para tener hacer como a la antigua, como se hacía en la Edad Media, ¿no? Un impuesto a las ventas, ¿no? Sí. El royalty, la regalía del rey, es baja. Yo creo que tendría más sentido algo que sea las utilidades, pero que vaya creciendo muy fuertemente con el precio. Pero hoy día ya existe ese mecanismo, que es el impuesto específico. Por supuesto, y lo que yo creo que hay que hacer es hacerlo más empinado y más alto. Eso es lo que creo. Sí. Lo que pasa es que a mí me parece que esta discusión que dice que, bueno, es que esto no es realmente un royalty, porque para que fuera un royalty tendría que ser a las ventas. Me parece que, no sé, por eso vamos a la RAE, digamos, eso me parece una cosa semántica, ¿me entiendes? La razón por la cual antiguamente existían impuestos a las ventas
La única razón por la cual existe eso es porque tú no tienes los mecanismos para verificar que no te estén trampeando. Por otro lado, el cuarto pilar se relaciona con un impuesto permanente al patrimonio de los superricos, reconociendo tanto activos como los pasivos de las y los contribuyentes, y considerando los bienes que estos mantengan tanto en Chile como en el extranjero. Pero si eres un súper rico y te quieres ir del país para no pagar este impuesto, deberás pagar un impuesto de salida, también conocido como exit tax. Pero el problema con los impuestos a los súper ricos es que aparentemente no sería fácil de aplicar, ya que existe una dificultad para definir la base imponible sobre la cual se aplica el impuesto. Por este motivo, solo 6 países de la OCDE actualmente mantienen este impuesto, donde se encuentran Noruega, Países Bajos, España, Suiza, Bélgica e Italia, y muchos lo han derogado por no recaudar suficiente. Sin embargo, habría que ver cómo proponen implementarlo en Chile, aunque de todos modos, si no recauda lo esperado, igual sumaría a las arcas fiscales. Finalmente, se adoptarán medidas contra la evasión y la elusión, ya que se estima que año a año se dejan de recaudar más de 7 puntos del PIB por evasión y elusión tributaria. Es decir, tomando como referencia nuevamente el año 2020, se estarían perdiendo más de 17.000 millones de dólares en tan solo un año. Francamente, una locura. Y para ello, se buscaría fortalecer el servicio de impuestos internos y aduanas, pero además se terminaría con el secreto bancario para fines tributarios como se hace en todo el primer mundo, entre otras medidas, y lo que no sería para nada fácil, ya que el lobby de la élite sería innegablemente terrible. Pero en definitiva, se ve que el programa está bien estudiado, abordando diferentes aspectos para recaudar mucho más de lo que actualmente se hace. Sin embargo, no queda del todo claro cómo se promovería la inversión aumentando los impuestos en forma tan radical en tan solo 4 años. Ahora, es cierto que los países tercermundistas nos hemos acostumbrado a eso, innovando muy poco, pero cobrándoles barato a las multinacionales para que hagan sus negocios en nuestros países, principalmente extrayendo nuestras materias primas a expensas del financiamiento de diversos derechos sociales. Entonces, el cambio es necesario, pero si la producción baja, es decir, el crecimiento económico disminuye, la recaudación también bajará, pudiendo recaudar inclusive menos de lo que se recauda hoy, lo que obligaría al Estado a endeudarse para financiar las políticas sociales implementadas. Además, hay que considerar que las AFP ya no existirían, por lo que tampoco estarán disponibles los actuales fondos de los cuales se benefician los grandes grupos económicos chilenos en la actualidad, porque el fondo colectivo que se plantea implementar en el programa de Daniel Jadwe verá resultados positivos en un plazo seguramente mayor de los 4 años de gobierno, considerando que probablemente la gente sacará el 100% de sus fondos para gastos no relacionados con pensiones. Sin embargo, a diferencia de las reformas de Salvador Allende hace ya 5 décadas, al no existir una ola de expropiaciones en estos 4 años si es que gana Jadwe, no habría el mismo nivel de conflicto con los empresarios y los Estados Unidos como en aquellos años, ya que las reformas tienen más bien un tinte socialdemócrata y para nada socialista, por lo que habría que esperar que detallaran cómo asegurarían promover la inversión y el desarrollo aumentando los impuestos a ese nivel tan alto, ya que promover el financiamiento en investigación y desarrollo, los resultados podrían visualizarse a mediano y largo plazo, pero difícilmente en tan solo 4 años de gobierno. Y así hemos llegado al final de este video, aunque quedaron muchos puntos pendientes, pero si le va bien a este video lanzaré una segunda parte. Así que dale like si te gustó este análisis y suscríbete para estar al tanto de nuevos contenidos. Un gran abrazo desde Un Enfoque Crítico.